Bueno, dijimos entonces física, las primeras dos unidades. Lo primero que vamos a ver son las nociones de física. Acá adentro vamos a ver no solamente la definición de la física en sí, sino que vamos a ver matemática. ¿Sí? Y después vamos a ver la segunda unidad, que corresponde a la unidad número 6 de este eje. Recuerden que este es el eje temático número 3, ¿sí? Y física comienza en la unidad número 5. Antes de ayer vimos la unidad número 4, que era química, ahora vamos con la 5, que es física. Y en la 6 está magnitudes físicas. Esas son las dos unidades que vamos a ver, la 5 y la 6. Para que lo ubiquen ustedes, en el libro del apunte está en la página 262. Porque siempre preguntan en qué página vamos. Bueno, vamos a comenzar entonces con la definición de física. La física es la ciencia que estudia las propiedades del espacio, el tiempo, la materia, la energía, así como sus relaciones. Con el paso de la clase se van a dar cuenta que se trata mucho de mediciones, ¿sí? De medir mucho. Y la física tiene relación con otras ciencias, con otras materias. Por ejemplo, a nosotros lo que más nos importa es con la biología. Recuerden que la biología es la ciencia que estudia la vida. ¿Sí? Bueno, a nosotros nos interesa la biofísica, o sea, la unión de la ciencia de la biología con la unión de la ciencia de la física. ¿Por qué? Porque en salud eso se ve muchísimo. La biofísica, sabemos, por ejemplo, cuando vimos la composición de las células, ¿sí? Dentro de las células veíamos que había diferentes organelas, ¿sí? Que se movían dentro de un espacio acuoso, ¿sí? Bueno, estos movimientos que hacen las organelas, e incluso los movimientos que hacen las células, son por la física, ¿sí? Son reacciones físicas. Los movimientos que hacen las células o las organelas que están dentro de las células, dentro del citoplasma, es física, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo chiquito de cómo se relaciona la física con la biología. ¿Sí? Cuando nosotros nos alimentamos, ¿sí? Todo lo que comemos desciende por todas las vías que hemos visto ya en el sistema digestivo hasta el estómago. Y desciende hacia abajo, porque la gravedad, las leyes de la física, en las leyes de la física está la ley de la gravedad. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros comemos baja. ¿Sí? ¿Por qué baja? Por física, por una ley de la física. Si nosotros estamos acostados, ¿sí? Es más difícil que hagamos una buena digestión, ¿sí? Porque la ley de la gravedad no está yendo hacia el estómago. ¿Sí? Entonces, tienen que haber otros comportamientos físicos, que son movimientos peristálticos, que vayan empujando la comida hasta el estómago. ¿Sí? Otra ley de la física. Entonces, la biología y la física están muy relacionadas. Por eso hay una ciencia que se llama biofísica. Bueno, esto lo comento a modo de introducción, porque en la introducción, justamente, valga la redundancia, de esta unidad, relaciona la física con otras ciencias, ¿sí? Con otras ciencias más. Yo en este caso le mencioné la biología porque es la que más nos interesa. Bueno, vamos a ver dos cosas, dos temas principales, ¿sí? Que van a ser concepciones matemáticas y representaciones gráficas. A ver, yo tenía acá una pantalla para compartirles de lo primero que vamos a ver. Un momento. Lo que vamos a ver, compartir las imágenes, pero sí la pantalla. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese lío de letras? Bueno, esta es la representación de los números universales, de todos los números, ¿sí? Se llaman números reales, representados con esa R roja, que se compone de números racionales e irracionales. Los racionales son los que están representados con la letra Q, y los irracionales representados con la letra I. Y dentro
de los racionales tenemos los naturales y los enteros, ¿sí? Vamos a salir de la pantalla, esto es simplemente como para que... interrumpí. Ahí está. Bueno, vamos de nuevo entonces. Los números, ¿sí?, se representan en un conjunto, ¿sí? Los números 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí?, son los números naturales, ¿sí? Incluyendo 0, que es n0, natural neutro, ¿sí? Pero después hay otros números que son diferentes a estos números naturales, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque son negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, decidieron encuadrarlos en un nuevo grupo, ¿sí? Que estos son los números enteros. Entonces, dentro de los números enteros están no solamente los positivos, sino que también está el 0 y también están los positivos, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Bueno, de estos dos grupos, naturales y enteros, ¿sí?, surge el grupo que está con la letra Q, que son los racionales, ¿sí? ¿Qué significa racionales además? Viene de la palabra ración. Que estos números se pueden expresar con una fracción. Por ejemplo, 1 sobre 2. 1 sobre 2 es 1 dividido en 2. Si yo divido 1 en 2, me va a dar 0,5. ¿Sí? Entonces, la fracción 1 sobre 2 es la expresión fraccionaria. Y 0,5 es la expresión decimal. ¿Sí? Son dos formas diferentes de expresar un mismo número. Entonces, un medio, expresión en fracción, es lo mismo o equivale a 0,5 en números decimales. ¿Bien? ¿Por qué digo que los números racionales se pueden fraccionar? Porque esta es la diferencia con los irracionales, que no se pueden fraccionar, no se pueden expresar en fracciones, mejor dicho. Y tenemos muchos tipos de fracciones en decimales. Tenemos, por ejemplo, 0,5, o puedo tener 0,55555 y que el 5 se repita infinitamente, ¿sí? O, por ejemplo, 2,85, 85, 85, 85, 85. ¿Sí? Este 85 que se repite infinitamente, ¿sí?, también está dentro de los números racionales. Pero hay una expresión decimal que no se repite, como por ejemplo 1,8964328 y así, infinita cantidad de números, pero ninguna tiene una repetición, como dijimos recién, 5565 u 85, 85, 85. Entonces, no se repiten. Cuando no se repiten estos decimales, esos son los números irracionales, ¿sí? Entonces, si volvemos a la imagen, que yo la había mostrado recién, aquí está. Entonces tenemos que los números naturales y los números enteros corresponden a los racionales, expresados con la letra Q, ¿sí? Después tenemos los otros números, los irracionales, aquellos números que los decimales no se repiten nunca, ¿sí? Bueno, entonces estos es el segundo grupo, y los dos grupos, racionales e irracionales, conforman los números reales. ¿Bien? Bueno. Estos números irracionales también ustedes Profe, los pueden expresar a través de una raíz. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 86, ¿sí? Si ustedes la saben con la calculadora, le va a dar, no sé, porque no tengo acá la calculadora, pero te va a dar, por decir, 4,8694 y así un montón de números, ¿sí? Esas raíces, raíces cuadradas, raíces cúbicas, pertenecen a los números irracionales. Raíces cuadradas que no se expresen exactamente como lo dijo recién, ¿no? Porque hay raíces cuadradas que me dan un número entero, ¿sí? Estamos hablando de números con decimales que no se repiten, ¿sí?, que no son periódicas de repetición. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Porque hablo. sí, sí.
acá en el apunte, tanto los números racionales como los irracionales están caracterizados por una letra Q, los dos. Sí, está mal escrito, es Q y Q con un apóstrofe que no está el apóstrofe. Ah, ok, Sí, era eso. pero si vos te pones a buscar información en otras bibliografías, la I también está aceptada universalmente. ¿Sí? Si no es la I, si no es la Q para racionales, y para irracionales es la Q con un apóstrofe que ahí en el apunte no se ve. El apóstrofe, o no está, no sé, pero es así. En No, no cualquier otra está. bibliografía lo pueden encontrar para que no haya discrepancias. ¿Sí? Lo importante es que entiendan la diferencia entre racional e irracional, ¿sí? Y qué incluye uno y qué incluye el otro. Lo que nosotros más vemos son los racionales, porque eso es lo que más usamos, que son los positivos y los negativos, ¿sí? Los racionales enteros, es lo que más usamos. Bueno, todo eso es con respecto a números reales. Estos números también se pueden expresar, estos números que son largos, como yo decía recién, por ejemplo, 1,55555, o 0,858585, son números largos, ¿sí? Se pueden expresar exponencialmente con dos numeritos o tres numeritos. ¿Cómo? Con la notación científica. ¿Y qué es la notación científica? Es, por ejemplo, el número 1.000.000. El número 1.000.000 es el 1 seguido de 6 ceros. Yo lo puedo expresar de esta manera o lo puedo expresar 1 elevado al 6 o a la sexta potencia. ¿Sí? Esto lo hemos visto en el secundario, es cuestión de hacer un repaso. Cuando los que tienen el secundario hace poquito lo tienen más fresco, pero lo que tienen el secundario es un poco más, hay que repasar un poco. Las potencias eran un número entero elevado a una potencia. ¿Sí? En este caso, el 10 elevado al 6. ¿Por qué? Porque 10 por 10 es 100. Por 10, 1000. Por 10, 10.000. Por 10, 100.000. Por 10, 1.000.000. O sea que el 10 multiplicado 6 veces me va a dar 1.000.000. Entonces, poner 1.000.000 con el 1 y todos sus ceros es lo mismo que poner 10 elevado al 6. ¿Estamos hasta ahí? 10 elevada a la sexta potencia. ¿Qué pasa si en vez de 1.000.000 tengo 5 millones? Que es el ejemplo que te el apunte. ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer es entonces 5 por 10 elevado al 6. Porque la unidad acá no es el 1. La unidad en 5 millones es el 5. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, yo no tengo que poner 5 elevado al 6, ¿sí? Sino 5 por la unidad, que es 5, que la unidad es 10, 5 por 10 elevado a la sexta. 5 por 10, ¿cuánto es? 50. ¿Sí? Y después lo vamos multiplicando por 50, por 50, por 50, y nos termina dando 5 millones. ¿Sí? Que es lo mismo que yo hice con el millón recién. Bueno, pero también se puede presentar un problema, porque me puede aparecer un 0 con una coma seguido de otra cantidad de ceros. ¿Sí? Entonces no tenemos 1.000.000, sino que tenemos 0,000001. Supongamos que tenemos 0,5 ceros y un 1. Tengo 5 espacios, perdón, tengo 6 espacios en total. Tengo 0,000001. El último no es un 0, es un 1, pero ocupa un espacio. ¿Cuántos espacios tengo? 6. Entonces va a ser, ¿cómo se va a expresar esta fracción? 10 a la menos 6. ¿Sí? ¿Por qué menos? Porque no es un número entero, es un número decimal, que está precedido de un 0, una coma y un montón de ceros después con un número final. Entonces, 0,000001 es lo mismo que decir, en una notación científica, es lo mismo que decir 10 elevado a la menos 6. ¿Qué pasa
si no es una unidad la que hay, sino que hay un 5, como lo hicimos recién. ¿Vieron que recién dimos el ejemplo de 1 millón y 5 millones? Bueno, imagínense que esta vez sea 0,000005, entonces ponemos 5 por 10 a la menos 6. ¿Bien? Hacemos lo mismo que hicimos con la otra notación científica, pero en esta oportunidad, como tiene decimales, le agregamos el signo negativo a la potencia. O sea que no va a ser 10 elevado a la sexta potencia, sino que va a ser 10 a la menos 6. O no va a ser 5 por 10 a la menos 6, sino 5 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Emi, hay una pregunta en el chat que está buena. Pregunta si se cuentan solamente los números después de la coma, o todos. Solamente los números después de la coma. ¿Sí? Y no me cuenten los ceros, ¿no? Cuéntenme los espacios. Por eso yo le decía, porque ahí está la confusión. Yo le digo, bueno, a ver, exprésenme 10 a la menos 8. Esa es la potencia, ¿no? 10 a la menos 8. Llévenme los decimales. Pongo el 0, la coma, ¿y cuántos ceros pongo? 10 a la menos 8. Alguien que me lo ponga en el chat. ¿Cómo expreso la potencia 10 a la menos 8 en número decimal? 6. 0, 7 ceros. muy bien, 7 ceros y el 1. Ahí lo puso Silvina. ¿Cuántos ceros pusiste? Ay, 3. Si, no alcancé contarlo. Si pusiste 7 ceros y después el 1, está bien. Pero si pusiste un montón de ceros y después el 8, está mal. Porque el 8 es a dónde elevo yo la potencia, no el número. Vos tenés que fijarte en el número que está abajo, en el grande, no en el chiquito que está arriba. ¿Sí? Si yo te digo 10 a la menos 8, ¿sí? Lo que a vos te tiene que interesar es el 1 del 10, no el 8. El 8 es la cantidad de ubicaciones que va a haber, la cantidad de espacios que va a haber después de la coma. ¿Sí? Entonces yo pongo 0, 7 veces el 0 y luego el 1. Ahí tengo 8 espacios. ¿Sí? Eso es 10 elevado a la menos 8. ¿Cómo sería 10 elevado al 8? ¿Cómo lo expreso a la notación científica 10 elevado al 8 en número entero? ¿Cómo lo escribo? ¿Qué número sería? Muy bien, Catherine. Un 1 seguido de los 8 ceros, que sería 3, 6, 7, 8, 100.000. 100.000 sería el número. ¿Sí? Si le pongo otro cero más, ya sería 1.000.000. Bueno, esta es la notación científica. ¿Sí? Profe. Recuerden que es la expresión de una potencia llevada a un número entero o decimal, de acuerdo a la potencia que sea. Si es una potencia con un número positivo, va a dar un número entero. Pero si es una potencia con un número negativo, me va a dar un número decimal. ¿Bien? Profe, Bueno. ¿Sí? quería hacer una consulta. Sí, Si no está el punto, póngale en un número. ¿Cómo te das cuenta en dónde empieza el punto y para hacer después el número completo? No te comprendo la pregunta, pero sí lo que te puedo decir es que el punto siempre va después de... Cada 3 cifras va un punto. 3 cifras, un punto. 3 cifras, un punto. 3 cifras, un punto. 3 cifras, un punto. ¿Sí? Y si por Si yo ejemplo está tengo el 10 a la 8, ¿cómo lo hace eso? Porque en 10 a el la 10 le hace un octava, punto. claro. 10 a la octava es multiplicar 8 veces 10. Si vos multiplicas 8 veces 10, te va a dar un 1 con 8 ceros. Ah, bueno, gracias. En la potencia positiva, ¿sí? En la que el número chiquito que se llama exponente, en la que el exponente es un número positivo, ¿sí? Ese número es la cantidad de ceros que yo voy a colocar. Si es negativa, ¿sí? Es la cantidad de números que va a haber después de la coma, incluyendo el número entero. ¿Sí? Bueno, eso es todo con respecto a las concepciones matemáticas. Pero también a estos números, perdón, si bien dice que siempre se empieza por la unidad. Sí, la unidad, y si es un número diferente al 1,
tengo que multiplicar ese número por 10. En este caso, si fuera 5 millones, va a ser 5 por 10 elevado a la cantidad de ceros que tenga el millón. Bueno. Sí, sí, profe, pero aclaraba la pregunta de Luli, porque en el caso de que decía que cada 3 números va un punto, siempre empezando de atrás para adelante. O sea, sería Por unidad supuesto. de decena centena, un punto, unidad de decena centena, un punto. Claro. A eso me refería. Claro, está perfecto. Y nunca debemos confundir el punto con la coma, ¿sí? En las calculadoras ese error se presenta, que reemplaza el punto por la coma. Nunca reemplacen el punto por la coma, como hace la calculadora, mal hecho. Bueno, la coma y la coma. La coma es para representar un número entero y sus decimales. Es para representar una fracción, ¿sí? 1,5, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que yo tengo un entero, ¿sí? Y lo que está después de la coma es la quinta parte de ese entero. Es una fracción, lo mismo que decir un quinto. Bueno, todos estos números que nosotros acabamos de ver, se pueden representar gráficamente, ¿sí? Por eso se llaman representaciones gráficas. ¿Cómo? Yo les voy a mostrar una imagen de un plano. A ver, ¿cómo hacemos para representar un número? En un diagrama. Acá. Bueno, fíjense que yo acá tengo dos líneas perpendiculares. Las líneas que tienen numeritos tenemos la línea horizontal, que es la línea de las X, corresponde al eje de las abscisas. ¿Sí? Y la línea vertical, representada por la letra Y, corresponde al eje de las ordenadas. ¿Bien? Cuando yo divido la hoja con estas dos líneas, ¿sí? Me quedan 4 cuadrantes, donde dice primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Estas líneas tienen números, ¿sí? Bueno, entonces cuando yo hablo del diagrama cartesiano, no estoy hablando de las líneas X y Y. Estoy hablando de todo el gráfico, porque en los cuadrantes es donde yo voy a fijar los puntos de una coordenada, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se conforma una coordenada? Sobre la línea X tenemos en el vértice el 0, que es el punto de origen. Hacia la derecha están los números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y hacia la izquierda están los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Lo mismo ocurre con el eje de las ordenadas, la vertical, la Y. Hacia arriba están los números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, y hacia abajo, menos 1, menos 3, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. ¿Sí? Bueno, vamos a... los puntos en este diagrama se pueden colocar en cualquier lado, en cualquier espacio de este gráfico, ¿sí? Ahí en el apunte les han puesto los puntos, por ejemplo, en la línea Y. En la línea vertical, ¿sí? Significa que están los puntos sobre el eje de las ordenadas. También hay puntos colocados en la línea horizontal, X, ¿sí? Entonces, esos puntos están en el eje de las abscisas. Pero también hay puntos que están paralelos al eje de las abscisas y al eje de las ordenadas, ¿sí? Que eso es lo que a mí me interesa que ustedes sepan. Por ejemplo, fíjense en el cuadrante superior derecho, que dice primer cuadrante. ¿Sí? La P de primer cuadrante ocupa un lugar dentro de ese espacio físico. ¿Y qué lugar ocupa? Bueno, para eso me sirven los numeritos de las líneas. Siempre primero se coloca el número del eje de las abscisas, o sea, el número que está sobre la línea horizontal. Y después se pone el número de las ordenadas, separado de una coma.
Entonces, la P está sobre el 2 de las abscisas y el 4 de las ordenadas. Entonces, si yo quiero expresar gráficamente con un número el punto donde está la P, yo voy a poner 2,4 entre paréntesis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la ordenada está ubicado sobre el 2 de la abscisa y sobre el 4 de las ordenadas. Vamos a otro ejemplo. Fíjense en el cuadrante inferior derecho, donde dice cuarto cuadrante, ¿sí? La T de cuadrante, ¿dónde está apoyado ese punto? Alguien que lo escriba. ¿Dónde está apoyado la T de cuadrante? Ahí hay muchas opciones. Uno puso menos 2, 4, otro puso 6, 4. A ver, otro ejemplo, otro que me diga en qué cuadrante, en qué punto. 5, 6, 6 menos 5, 5 y 6, menos 5 y 6, menos 4, 4, menos 2. Un montón de opciones. Alguien se equivoca. Bueno, le voy a ayudar. Fíjense que la T de cuadrante está ubicado sobre el 6 del eje de las abscisas y sobre el menos 5 de las ordenadas. Recuerden, siempre pongan el número de las abscisas primero. Después ponen una coma y después ponen el número de las ordenadas. El primer número entonces, el de las abscisas, es el 6, porque ahí se apoya la T, en el 6. Y después, en el eje de las ordenadas, está el menos 5. Entonces, el punto donde se encuentra la T de cuadrante se expresa 6, menos 5. Todo entre paréntesis. ¿Sí? Así yo hago una representación gráfica en un plano cartesiano. Coloco un punto y luego de colocar ese punto, me fijo primero en el eje de las abscisas y luego me fijo después en el eje de las coordenadas. ¿Sí? De acuerdo a donde yo ponga el punto, es donde va a ser positivo o negativo el número. ¿Sí? Vamos ahora al cuadrante superior izquierdo. Fíjense donde está la U de cuadrante. Hagan un punto en la U de cuadrante y escríbanme cómo se representa gráficamente ese punto. Muy bien, Nicole Morales. Santiago Bianco, o Blanco. Silvia Tenaglia. Muy bien. A ver, ¿qué va primero? ¿El menos 4 o el 4? Primero. El 4, Emilio. No. Acordate que siempre vos tenés que poner el número que está sobre el eje de la abscisa primero. Y el número que está sobre el eje de la abscisa primero es el 4, el menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Y después, el segundo número que corresponde a las ordenadas, este es el 4. Vamos a dar otro ejemplo. Fíjense donde dice eje de las abscisas en rojo. ¿Sobre qué representación gráfica está apoyada la J de eje? Represéntenmelo gráficamente. La J de eje, la J roja, ¿dónde está? Ahí ponen 1 y menos 3. 1 y menos 3. 1 y menos 3. ¿Están seguros?
está bien, está muy bien. Porque el 1, donde se apoya la J, está en las abscisas, que es lo primero que poner. Y el -3 está en las ordenadas. Entonces, 1 menos 3. Entonces, ustedes pongan el punto que ustedes quieran en el lugar donde a ustedes se les antoje del gráfico, y después, guiándose por los números de las coordenadas, van a saber en qué punto, cómo expresar esa representación gráfica. ¿Sí? Bueno, ¿lo entendieron? ¿Lo pueden entender? Es muy sencillo. Y en el apunte hay puntos sobre el eje de las X, sobre el eje de las Y, y después paralelo a las X, al eje de las X, y paralelo paralelo a las X y paralelo a las Y. Ahí le han puesto puntos en el apunte. Hay varios que se perdieron. Sí. El eje horizontal siempre va a ser X. Y el eje vertical siempre va a ser Y. Entonces, ¿cómo represento yo? Lo represento como XY. Fíjense que en el cuadrante superior derecho, ¿sí? Tengo todos positivos. Yo tengo los dos números que yo voy a poner ahí van a ser positivo y positivo. ¿Sí? Pero si yo me voy a la izquierda, en el cuadrante superior izquierdo, tengo primero negativo y después positivo. Primero negativo y después positivo. Eso está en el apunte. Vamos a los cuadrantes que están abajo, los inferiores. A la derecha tengo un número positivo y un número negativo. Perdón, sí, positivo y negativo. Y a la izquierda tengo un número negativo y negativo. Los dos son negativos. ¿Sí? Bueno. Está bien claro, en el apunte está escrito en verde los signos. Positivo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo y negativo, negativo. ¿Sí? Positivo, positivo está arriba a la derecha. Y negativo, positivo está arriba a la izquierda. Debajo, en la parte inferior del gráfico, ¿sí? Del lado de la derecha tenemos negativo, positivo, y de la izquierda tenemos negativo, negativo. Eso, en verde, está escrito para que ustedes vean cómo tienen que escribir los números, si en positivo o en negativo, de acuerdo a dónde va a estar. Bueno, todo eso es con respecto a la primera unidad, que son las concepciones matemáticas, ¿sí? Repasemos entonces la clasificación de los números. Todos los números, ¿sí? Universalmente son los números reales, que están divididos en racionales e irracionales, ¿sí? Con Q y Q con apóstrofe. Y dentro de los racionales tenemos los números naturales y los números enteros, ¿sí? Con las letras N y Z. Bueno, y después, bueno, vimos la notación científica, que son las potencias, cómo se expresan las potencias en decimales, y por último la representación gráfica. Vamos a pasar ahora al a la segunda unidad de física, que corresponde a la unidad número 6 de todo el eje, que se llama magnitudes físicas. Profe, ¿Sí? en la en la página 267, en la parte de la parte 3, dice FEDO CBA. ¿Qué página? Eso, FEDO CBA, en la Pero página es 267. 267. Tengo, ¿Qué se en la sería? 267, tengo dos cuadrantes. En la figura 6 y la figura 7. Ahí están los signos que yo les decía recién. Positivo, positivo, negativo, positivo. No sé qué es lo que vos me querés mostrar de ahí. Donde dice figura Ah, ya sé 7. lo que me querés mostrar, ya sé. Entonces,
Es el abecedario de arriba para abajo. A, B, C, D, E, F. A, B, C, el 0 de origen, D, E y F. ¿Por qué? Porque cada punto se representa con una letra mayúscula seguida de, entre paréntesis, la ubicación de ese punto. ¿Entendés? ¿Y Suponete, la O? la O es origen, es el 0. Ah, listo, gracias, profe. ¿Pasa el cargador de batería? Bueno, entonces, por ejemplo, en el punto F de donde vos me estás diciendo, está en 0,6. O sea, en el diagrama de las X, el 0, y en el diagrama de las Y son el 6. ¿Sí? Esos son diferentes puntos en diferentes ubicaciones. Y se representa con letra mayúscula seguida de los dos números, ¿sí? Entre paréntesis. ¿Eso usted cree que lo va a tomar en el examen? Claro, porque esa es la expresión de una representación gráfica. ¿Sí? La expresión de una representación gráfica es la letra mayúscula seguida de paréntesis con los dos puntos, perdón, con los dos números donde está ese punto. ¿Sí? Y a los dos números, ¿de dónde los saco? Los saco del eje de las X y del eje de las Y. Así expreso yo un punto en un gráfico, con la mayúscula y la ubicación, con los dos números. ¿Me entendés? Algo, pero sí, no se agarra más. Bueno, te voy a dar otro ejemplo para que lo entiendas. Fíjate ahí donde dice FEDO, que voy a decir que no dice FEDO, dice A, B, C, 0, D, E, F, desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba. Fíjate, por favor, donde está la B larga. El punto verde donde está la B larga. ¿Lo ubicaste? -4. Claro, pero no tenés que poner -4. Fíjate que dice B, entre paréntesis, 0, -4. ¿Por qué dice 0, -4? Porque primero tenés que poner el número del eje de las X. Y el número que está en el eje de la X es el 0. Y después el de la Y. Después el -4. Primero X. Y después Y. Listo, Te voy a ya dar entendí. ahora otro ejemplo. El punto de la D. ¿Dónde está el punto de la D? 0,2. 0,2. Muy bien. Primero pongo el de la X, que es el 0, y después pongo el de la Y, el 2. Siempre va el 0 Es primero. simple. No. ¿Por qué no? Porque ahora es porque está en el 0. ¿Sí? Pero si en vez de estar en el 0, el punto hubiera estado en el 1, yo pondría el 1, no el 0. Yo siempre tengo que poner el número donde está el punto. En este caso está sobre el 0, por eso pongo 0. Bueno. Fíjate que todos los puntos verdes están ubicados sobre el 0 de la X. Por eso todo es con 0. 0,6, 0,4, 0,2, 0,0, 0,-2, 0,-4 y 0,-6. ¿Sí? Porque 0 es el número que está sobre la X. Si sobre la X hubiera otro número, pongo el número que está sobre la X y después el número que está sobre la Y. ¿Sí? Bueno, Listo, gracias. de nada. Bueno, vamos a pasar a la unidad número 6 ahora, que Hola. es magnitudes físicas. ¿Sí? Hola. ¿Sí? Para la chica esta, en el número 5, como digamos la actividad 5, ahí tiene marcados como para que se dé bien cuenta, hay un gráfico con distintos puntitos, podrías hacerle las liñitas que lleguen hasta por ejemplo dice F 4,3, hacerle las liñitas que llegue a la Y, a la X y te vas a dar cuenta, ahí te queda marcado como para que se fije, digo. Han Sí. puesto distintos números con distintos nombres. Yo les aconsejo,
Sí, Yo les aconsejo que ustedes pongan un punto en cualquier parte del gráfico y lo expresen. Pónganle a ese punto un nombre con letra mayúscula, ¿sí? Por ejemplo, P de punto, ¿sí? P en mayúscula y le ponen entre paréntesis los dos números. El número que está sobre la X y el número que está sobre la Y. ¿Sí? Y eso es todo. No se tiene que complicar la existencia. ¿Sí? Mayúscula con el nombre del punto. Supóngase que está el punto. Supóngase que ese plano cartesiano sea un océano. Todo ese plano, esos 4 cuadrantes sea un océano. Y yo marco un punto dentro de ese plano en cualquier parte y le pongo la letra B de barco. Yo digo, bueno, acá está, en este punto que yo pongo acá, está el barco. Y lo voy a llamar B larga. ¿Dónde se encuentra el barco dentro del océano? Muy bien, pongo B, abro paréntesis, me fijo en el eje de la X, ¿en qué número está? Póngale 3. Y luego me fijo en la Y, póngale, o sea, -1. Entonces pongo B, entre paréntesis, 3, -1. En el punto B, que es 3 menos 1, está ubicado el barco dentro de este océano. ¿Sí? Listo, ya entendí, gracias. Para eso sirve la física, justamente. Las rutas aéreas por donde van los aviones son así, con este diagrama cartesiano. Te preguntan, ¿en qué ubicación está? Y te voy a decir, de ubicación, ponele 3 menos 1. Me voy al diagrama de la computadora, pongo 3 menos 1 y yo voy a ver dónde está el avión. ¿Sí? Bueno, para eso sirve estas representaciones gráficas. Bueno, vamos ahora a las magnitudes físicas. Acá vamos a ver lo que son mediciones y formas de medir, cómo se mide algo. ¿Sí? Eso es lo que más, para que ustedes se hagan una idea mental, ¿sí? Una idea de lo que vamos a ver. Vamos a ver mediciones y formas de medir. ¿Sí? Sí, siempre va la cifra de la X, es la pregunta que me está haciendo. Primero X y después Y. Siempre, es ley. Bueno, ¿qué es lo que es? Vamos a dejar esta unidad, vamos a pasar a la unidad número 6. Recuerden que la clase está siendo grabada, entonces ustedes pueden rebobinar y poner en pausa, estoy hablando como un viejo, rebobinar. Pueden volver y poner pausa cuando ustedes quieren y repetirlo las veces que quieran. Bueno, vamos a la unidad número 6, magnitudes físicas. La primera definición que vamos a ver es medición. ¿Qué es medir? ¿Qué es medir? Medir es comparar algo con una unidad. ¿Sí? Pónganse que yo quiero medir cuánto mide una puerta. ¿Sí? Yo tengo una unidad estándar, ¿sí? Que es el metro, ¿sí? Y yo comparo la puerta con la unidad de medición. Eso es medir. Comparar algo con una unidad de medición. ¿Sí? En el apunte te dice la siguiente definición. Es determinar la dimensión de la magnitud de una variable con una unidad de medida preestablecida y convencional. Les está diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Yo se lo dije en las palabras fáciles, pero ustedes tienen que sabérselo con las palabras difíciles. Yo se lo dije para que lo entiendan. ¿Sí? Es agarrar un elemento y compararlo con una unidad de medida. Bueno, y la teoría dice que medición es determinar la dimensión de la magnitud de una variable con una unidad de medida preestablecida y convencional. ¿Cuáles son estas unidades de medidas preestablecidas y convencionales? Tenemos 4, pero nosotros usamos una. Pero no importa, tienen que saber cuáles son las 4, porque se les pueden preguntar. ¿Cuáles son los sistemas de medidas internacionales convencionales? SI es lo que usamos nosotros, que es sistema internacional. Después tenés un segundo sistema que puede llegar a ser utilizado, que es el CGS. CGS, las siglas en inglés, significa Sistema Centesimal de Unidades. Tenés otro sistema convencional que se llama Sistema Yorkie, o MKS, que se compone de metro, kilogramo y segundo.
Son las 3 unidades principales, ¿sí? Dentro del sistema internacional después vamos a ver un montón de unidades, ¿sí? El sistema Xiaoqi o MKS tiene 3 nada más. Tiene metro, kilogramos y segundo. Y tenemos un último sistema que es el sistema terrestre o técnico, ¿sí? Que ahí no nos muestra ninguna unidad y tampoco lo usamos. El que a nosotros nos importa, el que vamos a utilizar siempre, es el sistema internacional, que es el que vamos a pasar a desarrollar más abajo. Antes de eso, les quiero decir de que existen 3 requisitos para medir algo, ¿sí? Para hacer una medición. El primer requisito es el de que es inalterable. Sí o sí tiene que ser inalterable. ¿Qué significa esto? Que la medida no cambie nunca. 1 metro, ¿sí? Mide lo mismo ahora que de acá a 1000 años. Y 1 metro mide lo mismo ahora que antes de que yo naciera. El metro siempre fue igual. Siempre midió lo mismo, ¿sí? Y en cualquier parte del mundo. Esto significa que es inalterable. No, en cualquier parte del mundo es que es universal, perdón. Que es el segundo requisito. El segundo requisito es que es universal. 1 metro es 1 metro acá y en la China, ¿sí? En todos los países se utiliza la misma longitud, ¿sí? Bueno, y el último requisito para la medición es que ha de ser fácilmente reproducible por todos, ¿sí? Bueno, es fácilmente reproducible, no sé si es tan requisito, porque ahí tenés que entenderle primero a las unidades de medidas y a las medidas para que sea fácilmente reproducible. Si uno las estudia y las entiende, llega a ser fácilmente reproducible. Lo que quiere decir es de que si yo a vos te digo que tengo 3 litros de leche, vos me entiendes a mí que son 3 litros de leche. A eso me refiero. Bueno, entonces vimos los sistemas convencionales, que son 4, el que más me interesa a mí es el sistema internacional, y vimos los requisitos para la medición, que son estos 3. Inalterables, universales, y que puedan ser fácilmente reproducibles por todos. Bueno, después del apunte, me menciona 3 definiciones, ¿sí? Que son magnitud, cantidad y unidad. ¿Qué es lo que yo necesito para medir? Esos 3 elementos necesito para medir. La magnitud, la cantidad y la unidad. Y magnitud es un poco subjetivo. ¿Por qué? Yo puedo decir, por ejemplo, que una manzana y una cereza son rojas. Y también puedo decir que un barco y un tren son grandes, son máquinas grandes, ¿sí? Lo primero, lo de la manzana y la cereza, que yo digo que son los 2 rojos, ¿cómo mido la cantidad de rojo de cada una? ¿Cuál es más rojo que el otro? ¿Cómo mido el color? ¿Sí? Yo le estoy dando una magnitud. Estoy diciendo de que la manzana y la cereza es roja. Y quizás te diga que la cereza es más roja que la manzana. Porque la manzana está media verde. Pero ¿cómo mido el rojo? ¿Sí? Yo le estoy dando una magnitud, pero no lo puedo medir. Pero, en el caso del tren y el barco, creo que le dije, que yo dije que son máquinas grandes, sí lo puedo medir. Porque yo agarro un metro gigante y me pongo a medir el largo del tren y el alto y lo pongo a hacer lo mismo con el barco. Entonces te puedo decir, sí, el tren mide 3 kilómetros. El barco no, el barco mide 500 metros. Le puse un número. ¿Sí? Lo puedo ver. Entonces, la magnitud es muy subjetiva, ¿sí? Porque la puedo medir o no. Pero, si yo utilizo los otros dos elementos, que les mencioné, que son cantidad y unidad, ahí sí lo puedo medir con precisión. Cantidad es el número que representa la comparación de magnitudes, ¿sí? Y la unidad es el nombre que se le da a la unidad de medida. Por ejemplo, si yo digo 5 metros, 5 es la cantidad y metros es la unidad. Si yo digo 3 kilos, 3 es la cantidad y kilo es la unidad. Si yo digo 10 centímetros cúbicos,
10 es la cantidad, centímetros cúbicos es la unidad. Entonces, ¿qué necesito para medir? Necesito la magnitud, la cantidad y la unidad. ¿Sí? Con la cantidad y la unidad voy a hacer recorte exacto y no le pifen. Bueno, ¿por qué decimos las definiciones de magnitud y todo eso? Porque a continuación tenemos las magnitudes escalares y vectoriales. ¿Sí? Hay una diferencia entre escala y vector. Una escala es un número. ¿Sí? Por ejemplo, el número de un termómetro digital, 36,8 grados centígrados. No, grados Celsius. ¿Sí? Bueno, 36,8 grados Celsius es una escala. ¿Sí? Del 0 al 40, ¿sí? Dentro de un eje, dentro del 0 y del 40 está el 36,6. Es una escala, ¿sí? Un número. Una escala es un número que está dentro, comprendido dentro de una medida. ¿Sí? En cambio, el vector es un segmento con una dirección. O sea, un segmento orientado. Ese es un vector. El vector, acuérdense que es un segmento. ¿Sí? Si yo le pongo una flecha hacia la izquierda, es un segmento orientado a la izquierda. ¿Sí? Si le pongo una flechita orientada hacia la derecha, va a ser un segmento orientado hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que es un vector? Es un segmento orientado. Bueno. ¿Por qué lo mencionamos a las magnitudes escalares y vectoriales? Porque tenés estas dos formas de medir, ¿sí? Una magnitud escalar es, por ejemplo, como les dije recién, medir la temperatura de una persona, 36,6 grados Celsius. Pero yo también puedo medir, obtener una magnitud vectorial. ¿En dónde se mide la magnitud vectorial? En la velocidad, ¿sí? En la aceleración, en la fuerza, en el desplazamiento, ¿sí? O sea que es una unidad de medida, pero orientada hacia algún lugar. ¿Bien? Bueno, eso con respecto a magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Vamos a ver ahora las unidades de longitud, las unidades que tiene este sistema internacional. Tenemos unidades las unidades físicas. Tenemos longitud, masa, superficie, volumen. Yo les voy a mostrar el gráfico que lo tiene ahí en la punta porque lo saqué de ahí. Vamos a ver el primer tema de longitud. Vamos a ver un ejemplo que después lo vamos a reproducir después en todas las unidades. Bueno, estas son las unidades de longitud. Perdón, las unidades generales. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad luminosa, intensidad eléctrica y cantidad de sustancia. Esas son las magnitudes. ¿Sí? Las unidades son de longitud, metro. Y se expresa con la M. La unidad de masa es kilogramo. Y simboliza con la K mayúscula y la G minúscula. La unidad de tiempo, ojo acá, ¿no? La unidad de tiempo no es ni el minuto, ni la hora, no. La unidad es el segundo. La unidad de temperatura es Kelvin, acá. La unidad de la intensidad luminosa es candela, la de la intensidad eléctrica es amperes, y la de cantidad de sustancia, mol. ¿Sí? Entonces acá tenemos la mayoría de las magnitudes, no todas, las unidades y los símbolos. ¿Cuál es el primero que tenemos? Longitud. A ver si no me equivoco de cuadro y es este. Sí. Acá vamos a ver la unidad de longitud y cómo yo puedo convertir una unidad de metro a kilómetro, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces,
Esta regla, ustedes la tienen que tener presente para todas las unidades de medida, para la longitud, para la de masa, para la superficie. ¿Cuál es la unidad de longitud? Dijimos recién que estaba en el cuadro. Volvamos al cuadro. La unidad de longitud era... Bueno, no me hace caso la computadora. Ahí está. La unidad de longitud, entonces, ahí ¿cuál es? El metro. ¿Bien? Bueno, por eso, en el centro de este cuadrado está el metro. Y después va de 10 en 10, o de menos 10, o de 10 en 10, de 10 en 10 o de 100 en 100. Un decímetro son 10 metros. Un centímetro son 100 metros. Y un milímetro son 100, perdón, sí, mil milímetros es dentro de un metro. ¿Sí? La unidad es el metro. Y después yo voy agregando ceros de acuerdo a lo que quiero agregar. ¿Sí? 1000 milímetros es lo mismo que un metro. 100 centímetros es lo mismo que un metro. Y 10 decímetros es lo mismo que un metro. En el otro extremo tenemos decámetros, hectómetros y kilómetros. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo con la unidad que es 975. ¿Sí? Si yo lo pongo en kilómetros, va a ser 0,975 metros. Perdón, me expresé mal. 0,975 kilómetros. Si lo quiero expresar en kilómetros. ¿Sí? Si a 975 metros yo lo quiero expresar en kilómetros, lo tengo que colocar de la siguiente manera. 0,975 kilómetros. ¿Sí? Si yo a estos 975 metros lo quiero expresar en centímetros, fíjense en la última columna. Hay que agregar 2 ceros. ¿Sí? Entonces me quedaría 97.500 centímetros. Vendrían a equivaler a 975 metros. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para pasarlo de uno al otro? Le agregan los ceros. Si es para el lado de decímetros, centímetros o milímetros. ¿Sí? Si es para el otro costado, que es kilómetro, hectómetro y decímetro, lo que hago es correr la coma. Pongo, para que no se les complique. Fíjense el último número, 975, ¿sí? Que está en metros. ¿Sí? Si yo lo quiero expresar en kilómetros, agarro el último número, que es el 5, y lo pongo en mi unidad. ¿Cuál es mi unidad de longitud? El metro. Mi unidad de longitud es el metro, que está en el centro. Bueno, el último número lo pongo en la unidad, es el 5. Y el resto lo pongo en los otros casilleros. Si yo lo quiero saber en kilómetros, no tengo más números después del 9. Entonces, ¿qué hago? Pongo una 0 y una coma. ¿Entienden? Siempre ponen el último número en mi unidad. En este caso es el metro. Ya vamos a hacer lo mismo con los otros, no se preocupen. Vamos a hacer varios ejercicios. Y el resto de los números los pongo hacia la izquierda. ¿Qué pasa si yo quiero pasarlo de decímetro, centímetro o milímetro? El último número sigue estando en mi unidad. El 5 sigue estando en la unidad, que es metro. Y después agrego un montón de ceros, todos los ceros que yo quiera de acuerdo a dónde lo voy a ubicar. ¿Sí? Si va a ser en decámetro, decímetro, va a ser un 0. Si va a ser en centímetro, va a ser 2 ceros. Y si va a ser en milímetro, le voy a agregar 3 ceros. ¿Estamos hasta aquí? Bueno, esas son las unidades de longitud. Después tenemos unidades de masa.
Esa es la unidad de masa. ¿La unidad cuál es? Recuerden el cuadro grande. La unidad de masa es el kilogramo. ¿Sí? Vamos a masa. Creo que era este. No, este es el de Profe, longitud. Este. Sí. acá en unidad de longitud, en la misma parte de unidad de longitud dice micrómetro, nano, angstrón, Sí. Muy bien. metro. Vamos, yo le voy a explicar dónde están ubicados esos. Acá está. Le Yo pregunto que porque tiene ahí cada vez que va arriba metro, la evaluación. decímetro, centímetro y milímetro. Sí. ¿Vio? Metro, decímetro, centímetro y milímetro. Bueno, después de milímetro siguen todas esas unidades que me mencionó usted. O sea que son unidades diminutas. Un nanómetro, por ejemplo. Un micrómetro. ¿Sí? El nanómetro es la octava parte de un milímetro, por ejemplo. O sea, todas las unidades que usted mencionó recién son más chiquitas que todas estas. Es como que si la regla continuara. Después de milímetros siguen todas las unidades que usted me acaba de mencionar. ¿Sí? Bueno, ¿Eso va en la evaluación o no? sí, por supuesto. Usted tiene que saber conocer todas las unidades de medida. Sí, sí. Bueno, Gracias. de nada. ¿Qué medimos con la unidad de masa? El peso. 3 kilos de papa. 2 kilos de banana. ¿Sí? Tenemos acá gramos, decagramos, hectogramos, kilogramos y decigramos, centigramos, miligramos. Ustedes fíjense en todos los cuadros que están ahí en la punta y que los vamos a ir repasando, son todos iguales. ¿Sí? Está la unidad del medio, que es gramos, y después está deci, que es de 10, centi, que es de 100, y mili, que es de 1000. Hacia el extremo está deca, que es 10, hectos, que es 100, y kilo, que también es 1000. ¿Bien? Cuando a mí me piden que yo pase un número de una unidad a la otra, lo tenemos que hacer de la misma manera, con este cuadro, ¿sí? De la misma manera que lo hicimos con este otro. Si a mí me piden que pase un metro a milímetros, yo voy a poner todos sus ceros para que me dé 1000 milímetros. ¿Sí? Y si a mí me dicen que yo pase 975 metros a kilómetros, lo voy a pasar como está ahí, 0,975. Siempre tomando el último número como mi unidad. En este caso mi unidad es el metro, entonces pongo el 5 en el metro. Y de ahí voy, con los ceros para un lado, para la derecha, y con el resto de los números y las comas, en el caso que haga falta coma, cuando voy a la derecha. ¿Sí? Y así con todas las unidades. ¿Sí? Acá tenemos otra, que es la de masa. Les voy a mostrar otra más. Esta es de volumen. ¿Tiene el 3 arriba? Sí. Esta es de volumen. ¿Sí? A ver esta otra. Esta es de superficie. Fíjese que acá está la diferencia. La de longitud era metro. La de superficie, que es esta, es metros cuadrados. ¿Qué significa metros cuadrados? Que es 1 metro por 1 metro. ¿Sí? Y en esta otra, que es de volumen, es metros cúbicos. O sea que es 1 metro por 1 metro por 1 metro. Por eso está el 3 arriba. Por eso está elevado a la tercera potencia. ¿Sí? ¿Qué mido yo con los metros cúbicos? El volumen de una jarra de jugo. ¿Sí? Que puede tener 1000 metros cúbicos, 100 metros cúbicos, que también lo puedo expresar al volumen como litro. ¿Sí? No los quiero confundir acá, pero en el apunte está. Metros cúbicos equivale a litros. ¿Sí? También se puede expresar como litros. En cambio, la superficie como metro cuadrado. ¿Sí? 1 metro por 1 metro. O sea, el metro ese está elevado a la segunda potencia. Eso es superficie. Y volumen es ese metro elevado al cubo, sería.
3 veces. Emi. 1, 1 metro, por 1 metro, por 1 metro. ¿Me Emi, ¿me siguen hasta escuchás? ahí? Sí, Yo quería, o sea, te mandé una imagen recién. Te sí, aparece ahí al final, mira. sí, lo tengo ahí. Era del tema de, yo hice una mnemotecnia cuando tenía que estudiar y esa me sirvió para acordarme cómo iban ubicados cada unidad, porque ustedes no van a tener el cuadro en el examen, tienen que acordárselas. Y esa fue una mnemotecnia que me sirvió a mí para hacerlo. La mnemotecnia es: Kevin hace danza siempre de cumbia movida. En siempre va la unidad, por ejemplo, gramos, metros, y bueno, después en las otras van las otras unidades. Yo cuando quería pasar, por ejemplo, eh, de kilogramos a gramos, lo que hacía era poner el número en la parte de arriba, o sea, donde estaba la parte de kilogramos, y cuando iba bajando, iba llevando la coma hacia la derecha. Si me tocaba ir, por ejemplo, de CGS a gramos, entonces la coma la pasaba hacia el otro lado, hacia la izquierda. Si no me equivoco, era así. Así es. Muy bien. Bueno, para que les sirva esta mnemotecnia, ahí está. Después la vamos a pasar, si quieren, por los grupos, para que les sirva la mnemotecnia, ¿sí? Para poder representar esto, ¿sí? Para eso está la Bien, lo que mnemotecnia. también vamos a pasar a los grupos seguramente van a ser algunas cuentas donde van a tener que utilizar y hacer el paso de unidades. Claro, porque el Para ejercicio, que- perdón, en el examen quizás tengan ejercicios para pasar de metro a centímetro o de milímetro a metro. Por ejemplo, para hacer una medicación, las ampollas vienen de 1 gramo, ¿sí? Y el médico me dice, colóquele 500 miligramos, ¿sí? Yo tengo que pasar entonces estos miligramos que el médico me indica a gramos, como usted expresa la ampolla, o bien pasar de gramos a miligramos, como yo quiera, pero tengo que hacerlo, estar siempre posicionado dentro de la misma unidad. Para eso es el pase de unidades, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a repasar. Esta que tenemos en pantalla es la unidad de longitud, que es metro. Esta de los gramos es la unidad de masa, ¿sí? Esta, que está en metros cúbicos, ¿sí? Es de volumen, que también lo puedo expresar en litros. Y esta, que es de metros cuadrados, es de superficie, ¿sí? Fíjense que yo en metros cuadrados, yo agrego 2 ceros cada vez que quiero desplazarme hacia una parte del cuadro. Veo que luego del 1 hay 2 ceros en decámetro, después 2 ceros más en centímetro y 2 ceros más en milímetro. Perdón, decímetro, centímetro y milímetro. ¿Yo? Porque yo estoy hablando de metro por metro. O sea, son 2 ceros. ¿Mm? Lo mismo pasa cuando yo quiero hablar de centímetros cúbicos. Observen que yo me muevo de a 3 ceros, porque yo les expliqué antes que era 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿sí? Entonces, cada vez que yo tenga que desplazarme, me voy a desplazar con 3 ceros. Entonces, en la longitud, yo me desplazo con 1 cero, ¿sí? En el volumen me desplazo con 3 ceros y en la superficie me desplazo con 2 ceros. Así tal cual les fui mostrando en los cuadros. Bueno, después yo les prometo que en el grupo les voy a pasar algunos ejercicios para que ustedes pasen de una medida a la otra, para que ejerciten. Tienen que ejercitar sí o sí, porque en el examen va a estar así. En el examen no le van a preguntar ¿cómo es el cuadro? No, no le van a preguntar cómo es el cuadro. Le van a preguntar cuántos kilómetros son 975 metros. Eso le van a preguntar. Entonces tienen que ejercitar eso, el pase de una unidad a otra. Y eso es un ejercicio que yo les voy a dar en un Word o en algo,
para que ustedes evalúen. También después van a estar en el simulacro esos ejercicios, así que se lo van a tocar varias veces. Bueno, vamos, y la última unidad, la última medida, antes que me está volviendo la medida esta. No le saqué, no puse una imagen, que era el tiempo, que se les había dicho antes, la unidad del tiempo era el segundo, ¿sí? Después tenemos el minuto, que son 60 segundos, la hora, que son 60 minutos, y el día, que son 24 horas. ¿Sí? Bueno, esa es la medida del tiempo. Vamos a ver ahora algo muy importante, que va sí o sí en el examen, les hacen preguntas de esto, así que presten mucha atención, que son las formas de mediciones en el área de salud. ¿Sí? Y tiene que ver con la ergonomía postural. Tenés 3 formas de medir la ergonomía postural. Ergonómica, propiamente dicha, antropométricas y somatotípicas. ¿Sí? La que a nosotros más nos interesa, ¿sí?, es la ergonomía postural. ¿Por qué? Porque en el examen a ustedes les van a preguntar qué postura tienen que adoptar en determinadas situaciones. ¿Sí? Y ahí están todas. Por ejemplo, si yo tengo que trabajar muchas horas sentado, ahí me dice que yo tengo que tener la columna recta en 90 grados y bien apoyada sobre el respaldar. También me dice que cada 45 minutos yo me tengo que levantar y tengo que hacer una caminata y volver. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo que dormir? Dice que lo tengo que hacer en una posición horizontal sobre una superficie que no solamente sea horizontal, sino que también tenga un colchón que se adecue a nuestros huesos, para que yo descanse bien. También dice que la posición en la que tengo que dormir es boca arriba, no boca abajo es prono, posición prona, ¿sí? Porque el cuerpo no descansa bien así, el cuerpo descansa mejor boca arriba. ¿Qué otra cosa más de ergonomía postural? También me muestra, por ejemplo, que debo colocar los objetos al frente mío a la misma altura que yo. Por ejemplo, si yo soy peluquero, ¿sí?, yo al asiento lo voy a poner a la altura de mis manos para que yo no tenga que agacharme y cortar el pelo así, o cortar el pelo con las manos arriba. Entonces poner a la misma posición en la que uno va a trabajar los elementos. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, ¿qué otro ejemplo me da? Voy a llevar elementos, ¿sí?, los tengo que pegar a mi cuerpo, porque si yo los pego a mi cuerpo, voy a hacer menos fuerza, mi columna va a hacer menos fuerza, porque la columna es el punto de apoyo, el centro, ¿sí? Si yo tengo los elementos estos alejados del cuerpo, voy a hacer más fuerza. Entonces, pegarlos al cuerpo es la forma correcta. A ustedes van a poner, por ejemplo, si usted tiene que trasladar una caja, la llevaría con la caja pegado al cuerpo, colgado al hombro o en los brazos extendidos. Usted tiene que elegir la opción pegada al cuerpo. Ese es el estilo de preguntas que le van a hacer. ¿Sí? También les pueden preguntar sobre el equilibrio. Si yo voy al súper y me compro 6 bolsas de mercadería, ¿sí?, no voy a llevar 5 bolsas de un lado y una bolsa del otro, porque voy a ir así. Voy a llevar 3 bolsas de un lado y 3 del otro. Y si tengo 5 bolsas, voy a llevar las 3 bolsas más livianas de un lado y las 2 bolsas más pesadas del otro. Siempre el peso equilibrado. Todos estos ejemplos que yo estoy dando están todos en el libro y tienen que saberlo sí, porque es ergonomía postural. Y la ergonomía postural nosotros la manejamos mucho. Por ejemplo, cuando vamos a levantar a un paciente, hay una técnica para levantar a un paciente que está sentado, ¿sí?, que es agacharse, ¿sí?, y levantar, hacer fuerza con las piernas cuando me voy a levantar. Y el paciente, ¿sí?, si yo está sentado en una silla y yo lo tengo que levantar, ¿cómo le dije yo que un cuerpo es más liviano? Pegado al cuerpo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a abrazar al paciente, lo voy a pegar a mí y después me voy a levantar. Porque si yo lo levanto con los brazos extendidos, mi columna es la que va a sufrir. ¿Sí? Y la ergonomía postural para esto está, para que nosotros, la ergonomía postural estudia la prevención y la corrección de las posturas en las actividades cotidianas que hacemos en tu trabajo.
Bueno, todas estas posturas las tenemos que conocer bien. ¿Sí? Bueno. Disculpen. Sí. Una pregunta que yo creo que supieron hacer era que, no me acuerdo bien, pero me parece que era que el paciente estaba acostado y lo teníamos que levantar, no me acuerdo si había que sentarlo o pasarlo a una camilla. ¿Ahí cómo sería? Depende del estado que tenga el paciente. O sea, si un paciente lo tengo estabilizado, no lo puedo mover, ¿sí? No lo voy a sentar, lo voy a pasar de camilla a camilla con una tabla. ¿Sí? Si el paciente se puede sentar, lo voy a sentar. Eso no depende de la física, sino que depende del estado del paciente. ¿Sí? Lo que vos probablemente me quieres decir es cómo es, qué mejor es. Si el paciente es ambulatorio se puede movilizar, lo mejor es sentarlo. Si el paciente no se puede movilizar porque no está ambulatorio, suponete que el paciente tiene que ir al quirófano y está anestesiado, yo tengo que pasarlo de una cama a la otra en la misma posición horizontal. No es decir, che, te podés sentar si no se puede sentar, está anestesiado. Por ejemplo, para darte un ejemplo. Depende de la condición en que esté el paciente. Si el paciente se puede sentar, lo sentamos. ¿Sí? Lo que yo les voy a decir recién son algunas leyes que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, que los elementos tienen que estar pegados al cuerpo. Que si estoy agachado, voy a hacer fuerza con las piernas y no con la columna cuando me voy a levantar. ¿Sí? No me agacho así en un ángulo de 90 grados, ¿sí? Que me queden las piernas rectas y la columna y la cabeza en un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Esto. No me voy a agachar así, no. Yo voy a flexionar las piernas, así me voy a agachar. Y voy a decir, pero bueno, ¿cuándo me voy a...? Sí, si te vas a agachar, muchas veces te vas a agachar. Cuando vos tengas un paciente que tenga una sonda vesical, vas a tener que hacer la bolsa de la sonda vesical que está colgada en la cama. ¿Y cómo te vas a agachar? ¿Así te vas a agachar? No. Voy a flexionar las piernas, voy a hacer la chata, ¿sí? Y me voy a levantar con las piernas flexionadas, voy a estar, ¿sí? No me voy a agachar así. ¿Sí? A esto se refiere con ergonomía postural. ¿Sí? Bueno, después tenemos las medidas antropométricas, y ya las vamos acercando al final de esta unidad. La antropometría, ¿qué es? Sirve para medir al hombre. Para eso es la antropometría. Para medir al hombre. ¿Y yo qué puedo medir? Puedo medir muchas cosas. ¿Sí? Puedo medir, vamos a parte, la masa. ¿Qué es la masa? El peso. ¿Cuánto pesa usted? Yo peso 75 kilos. Eso es medir, eso está dentro de las unidades antropométricas, la masa. ¿Qué otra cosa está dentro de las unidades antropométricas? La longitud y la altura, que es ¿cuánto mide usted? Bueno, yo mido 1,80 m. Esa es otra medida antropométrica. Dijimos masa, que es el peso, y longitud o altura. Tenemos otra medida antropométrica, que es el ancho o diámetro. ¿Sí? Yo puedo medir el ancho de la espalda, o puedo medir el diámetro de mis brazos, o el diámetro de mis piernas. ¿Para qué sirve, dirán ustedes? Bueno, cuando el niño está en pleno desarrollo, ¿sí? Perdón, crecimiento, porque desarrollo es otra cosa. Cuando el niño está en pleno crecimiento, ¿sí? El médico le puede medir las extremidades de los brazos y las piernas para ver si está creciendo, o el tronco, ¿sí? Con las medidas acordes a las medidas antropométricas que están dentro de un cuadrante, que no vamos a meternos en eso porque no se nos pide el examen, ¿sí? Pero así como nosotros tenemos unidades de medida para comparar un elemento con una unidad de medida, también tenemos una tabla antropométrica para ver si está correcta la medida de determinada extremidad, ¿sí? Entonces dijimos masa, que es el peso, longitud, la altura, ancho o diámetro, que podemos medir las extremidades. Podemos medir circunferencias o perímetros. Por ejemplo, cuando el bebé nace, le miden el perímetro cefálico y el perímetro torácico. ¿Sí? El perímetro cefálico está en 35 centímetros, ese es el estándar. ¿Sí? Bueno, la otra medida antropométrica son curvaturas o arcos y mediciones en los tejidos blandos. Por ejemplo, esto, medir la turgencia de la piel. ¿Sí? También lo puedo hacer esta turgencia de la piel, ¿sí? También se mide, por ejemplo, en niños y ancianos. Esto se llama pliegue, lo que estoy haciendo yo ahora, ¿sí? Que es medir la turgencia de la piel. Que también se mide,
¿sí? Con un elemento para eso. Bueno, estas son todas las unidades de medidas antropométricas que se utilizan en la salud, ¿sí? Y no son invasivas. ¿Qué significa que son invasivas? Que no son dolorosas, ¿sí? Son medidas que yo utilizo y no son invasivas para el paciente. Y por último, para cerrar esta unidad, fíjense que yo no le saqué, no saqué las imágenes, porque ya estaban ahí directamente en el libro. Están todos los elementos con los cuales se mide, ¿sí? Eso también estudienlos. No se los menciono todo, hasta la báscula, el centímetro y un montón. Bueno, ustedes estudien cada uno de esos, que son los elementos con los cuales se mide, ¿sí? Lo más importante que les acabo de explicar recién es cuáles son las medidas antropométricas, que se las acabo de detallar, y ustedes estudian además qué se utiliza para efectuar esas medidas antropométricas. Me queda una última imagen, que yo separé, que es esta. Que es para qué nosotros tenemos que tener en cuenta la ergonomía postural, ¿sí? Esta imagen está en el libro. Dice que el personal de enfermería aplicará la mecánica corporal en todas las acciones que realice consigo mismo y con el paciente. ¿Para qué? 1. Aprovechar al máximo la energía y el bienestar. 2. Reducir fatigas innecesarias. Y 3. Prevenir riesgos y accidentes para el paciente y para el trabajador. ¿Por qué le puse esta imagen acá? Porque este es el motivo por el cual nosotros tenemos que conocer la ergonomía postural. Para esto sirve la ergonomía postural, ¿sí? Para estas tres cosas. Y debemos conocerlo porque esto también es pregunta de examen. No se preocupe que eso está en el apunte, ¿no? Esa imagen. Bueno, voy a ver, como siempre hacemos antes que termine cada clase, si hay alguna pregunta en los mensajes. Hay una T que dice somatotipo. ¿Eso lo van a tomar o no? El ¿Cómo? contenido de esto. Somatotipo, dice. En la Ese página es un tipo de... 226. Son formas de mediciones, que yo te dije, ergonómicas, antropométricas y somatotípicos. ¿Sí? Son las tres formas. Todo toman, sí. Quería ver las preguntas. Acá están acá arriba. Dice endomorfos, mesomorfos, ectomorfos. ¿A dónde está eso? 286, profe. 286. Es lo último de la unidad, profe. Sí. Estas son las que están después de las medidas ergonómicas y de las medidas antropométricas, están estas, las somotípicas. Sí. Somatotipo. Sí, también estudian las estas. Endomorfo, mesomorfo, ectomorfo. Y también tienen cuadros ahí, Sí. donde no me quise explayar mucho en esto, porque lo tienen que estudiar ustedes, y en el cuadro está detallado. Fíjense en la página 287, está detallado cada uno de ellos. También van en la Hay clase. dos. Están diferenciados entre hombre y mujer porque los dos tienen diferentes morfologías, diferente anatomía. ¿También van en el examen ese, profe? Sí, tienen que estudiarlo. Bueno, Todo lo que estén en el apunte pueden ponerlo en el examen. Así que todo lo tienen que que estudiar siempre yo no todo. digo de que van a tomar el apunte de tapa a tapa. Estoy diciendo que todo lo que está en el apunte puede entrar en el examen. Bueno, partiendo del gramo, la cantidad de cero que le agregaré es de acuerdo a la distancia, ya sea a la izquierda o a la derecha. Digo para convertir en tal unidad. Estos son los ejercicios de conversión de unidad, lo que me están preguntando, ¿sí? Si yo me voy a ir hacia la derecha de la regla, voy a agregar ceros, ¿sí? Y si yo voy a ir a la izquierda, lo que voy a poner es ceros y comas, ¿sí? El primer cero y el primer coma lo voy a poner
Si a mí me lo está pidiendo en kilómetros, el serio y la coma va a estar ahí en kilómetros. Si llego, porque a lo mejor no llego a la coma, ¿sí? De acuerdo al número entero que tenga. Si yo tengo, por ejemplo, 1.300.000 metros, no me hace falta la coma, porque no llegue. La coma me hace falta cuando no llegue. Entonces, la cantidad de ceros que sean necesarios, si es en longitud, hacia la derecha. Si es en metros cuadrados, recuérdense que son 2 ceros, metro cuadrado. Y si es metro cúbico, 3 ceros, por cada cuadrante. La unidad de medida de masa es gramos, pero ahí en el primer cuadro, no sé por qué lo han puesto como kilogramos, pero es gramos. Kilogramos vendrían a ser 1000 gramos. ¿Sí? Pero en la regla que vos tenés que utilizar, pone gramos, que está ahí en el apunte. Dice gramo, decagramo, hectogramo y kilogramo. Bueno, a ver si hago otra pregunta antes de cerrar. Profe, no entendí lo de concepciones matemáticas. ¿Qué cosa? Lo de concepciones matemáticas. Para mí fue un poquito rápido. Lo de construcciones matemáticas fue lo primero que vimos. O sea, Sí, pero para mí fue un poquito rápido, ¿cómo explico? Bueno. Vos tenés que tener en cuenta que el universo de números, ¿sí? Son los números reales, representados con la letra R. ¿Sí? Ese es el universo de todos los números. Dentro de ese universo de números reales, representados con la letra R, vos tenés 2 tipos de números. Los racionales y los irracionales. A los racionales lo voy a llamar con la letra Q. Y a los irracionales lo voy a llamar con la letra Q y una apóstrofe. O con la letra I. Universalmente están las dos aceptadas. Dentro de los números racionales están los números que conocemos. Los naturales y los enteros. Los naturales están representados con la letra N, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los enteros, que están representados con la letra Z, son 1, 3, 4, 5, 6, pero también el 0 y también menos 1, menos 2, menos 3. O sea, números positivos, números negativos y el 0. ¿Sí? Entonces, los números naturales, que son como lo conocemos, más los números enteros, conforman el grupo de los números racionales, que son la letra Q. Los irracionales, que acá está donde se les complica la vida, se pueden dar cuenta así. Los números racionales se pueden expresar en fracción. Los números irracionales, no. Por ejemplo, yo tengo una fracción que es, yo le di de ejemplo cuando empezamos, 1/2. ¿Sí? 1, línea, 2. ¿Sí? 1/2 es una fracción. Esa fracción yo la puedo expresar en decimales. ¿Cómo? Dividiendo 1 dividido 2. 1 dividido 2 es 0,5. ¿Sí? O sea que esa fracción yo la puedo expresar en decimales. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, entonces eso, si yo lo puedo hacer, es un número racional. Lo puedo hacer. A su vez, este número decimal, ¿sí? Puede repetir sus decimales. Por ejemplo, 0,5555555 hasta el infinito. ¿Sí? Bueno, pero también puede ser 0,35, 35, 35, 35, 35 hasta el infinito. Pero también puede ser 0,450, 450, 450. Cuando se repiten, periódicos se llama eso. Cuando se repiten la misma cantidad la misma cifra, infinitamente, ¿sí? Es un número racional. Lo puedo racionar. Lo puedo fraccionar. Y la palabra te lo dice. Son racionales. Los puedo racionar, los puedo fraccionar. ¿Qué pasa si yo tengo un número así? 0,8593646 y así, cantidades ilimitadas de diferentes números sin ningún orden. Ese número es irracional. ¿Y cómo se representa? Este número, recién dijimos que los decimales se pueden representar con fracciones. Esto no.
estos decimales, que son diferentes y que no son periódicos, se representan con las raíces cuadradas o cúbicas. La raíz cuadrada de 85, por ejemplo, que es 0, no sé cuánto, ¿verdad? Es un número irracional, ¿sí? Bueno, entonces tenés las familias racionales, que están los naturales y los enteros, y las familias de irracionales. Estos dos conforman todos los números, el universo de números que son números reales. ¿Ahí lo pudiste entender? Sí, ahí lo entendí, gracias. Bueno, y te muestro ahora, como para cerrar, un cuadro que yo les mostré al principio, creo que fue el primer cuadro que les mostré, que es este. Ahí está. Los números reales se conforman de irracionales con la letra, perdón, racionales con la letra Q, o irracionales con la letra I, o Q con apóstrofe, y dentro de los números racionales tenemos los naturales con la letra N y los enteros con la letra Z. Claudia y Paola tienen la mano levantada. No sé si querían hacer alguna pregunta. Bueno, pregunten. A ver, por orden. Claudia, pregunta, ¿qué quieres saber, Claudia? Se fue, Claudia. ¿Y la otra chica quién era? Paola. Hola, profe, Paola. Paola. Hola, profe. Profe, una pregunta, así como línea general. ¿Esto de las coordenadas cartesianas nos sirven como para dar una valoración a un niño si están bien en masa y peso? ¿Sería algo así en general? Sí, estos diagramas cartesianos que vimos acá en matemática, en la primera unidad que vimos recién, lo podemos relacionar con las medidas antropométricas, porque en las Sí. medidas antropométricas tenemos gráficos que ya están preestablecidos con las medidas normales, como decir, que no van a ser normales, sino que van a ser la mayoría de los niños tiene esa medida. ¿Sí? Ah, bien, bien. Gracias, profe. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, yo les prometo que les voy a pasar, voy a buscar unos ejercicios y se los voy a pasar para que ustedes puedan hacer las conversiones de metro a milímetro, de kilo a gramo, porque eso es importante, eso entra sí o sí en el examen. Les voy a mandar los ejercicios y luego les voy a mandar después, les mando las correcciones, para que después que los hagan se fijen en las correcciones si está bien. ¿Sí? Bueno. Si no hay otra pregunta, la próxima clase vamos a continuar con física. La próxima clase es la unidad número 7, que es mecánica. Si podemos, damos las otras dos restantes, que son 8 y 9, y si no, hacemos como ahora, que cortamos el medio para no hacer tan extensas. ¿Sí? Esta es la clase más larga que hemos tenido desde que hemos empezado con todas las clases, más de 1 hora y media. Bueno, voy a detener la grabación.